Mi prometida me engañó y quedó embarazada de su pareja, luego les dijo a todos que fui yo quien la engañó. Yo solía estar comprometido con Chris y estuvimos juntos durante aproximadamente 6 años, por lo que mi familia estaba bastante unida a ella, y su familia realmente me quería. Entonces, cuando Chrissy quedó embarazada repentinamente, fue y se lo dijo primero a mi madre a principios de diciembre. Y empezó a contárselo a todos de inmediato. Me molestó mucho que Chrissy no me lo dijera primero, pero afirmó que simplemente no podía guardárselo y que mi madre es casi una chismosa crónica. Mi familia inmediatamente me presionó para que le propusiera matrimonio. Ahora solo estoy agradecido de no haberme casado con esta mujer. Fue algo apresurado, pero conseguí un anillo de diamantes de segunda mano decente. Luego llevé a Chrissy a cenar para la propuesta. Ella dijo que sí, y comencé a buscar lugares potenciales para la boda y la recepción. No podía permitirme nada lujoso, especialmente con tan poco tiempo. Y Chrissy insistió en que no podía hacer una boda en el juzgado ni en Las Vegas. Ni siquiera había terminado de hacer esos planes ni había hecho depósitos en ningún lugar cuando todo se desmoronó. Poco después de proponerle matrimonio, Chrissy se volvió más fría conmigo. Ya estaba mucho tiempo en su teléfono, pero algo se sentía diferente últimamente. Era más reservada con él y se enfadaba si le preguntaba sobre cualquier cosa, por pequeña que fuera. Luego decía que solo eran las hormonas y que estaba hablando mucho con sus amigas sobre el próximo baby shower, entre otras excusas. Tuvo su baby shower, parecía que las cosas iban bien, pero en diciembre, Chrissy comenzó a ser aún más amarga conmigo y parecía que se forzaba a sonreír cada vez que yo estaba cerca. Me desahogué con mi mejor amigo sobre esto, y él me dijo que había estado ignorando las señales de advertencia de Chrissy todo el tiempo que estuvimos juntos. Había intentado advertirme, pero simplemente no le escuché antes. Me convenció de revisar su teléfono para ver si me estaba engañando. Me dijo qué aplicaciones revisar y que mirara cada nombre en su registro, así como su carpeta de eliminados. Puedo soportar ver ese tipo de cosas en internet, pero verlo en el teléfono de mi propia prometida me destrozó. Me sentí enfermo, pero me aguanté para seguir buscando y recopilando pruebas. Entre las cosas que Chrissy dijo sobre mí, comentó que su amante era más grande que yo y que yo nunca podría satisfacerla como él lo hacía. Juntos, también discutieron un plan descabellado para poner mi nombre en el certificado de nacimiento del bebé para que su familia no se enterara de la infidelidad. Luego, planeaba divorciarse de mí en unos años para obtener la pensión alimenticia, una vez que estuviera segura de que yo no podría hacer nada al respecto. Entonces, ella y él podrían jugar a la casita como siempre habían querido. Estaba horrorizado, destrozado y, después, furioso. Estaba tomando capturas de pantalla y enviándomelas constantemente. No estoy seguro de cuántas horas estuve en eso, pero fue suficiente tiempo como para que Chrissy aparentemente se despertara, se diera cuenta de que su teléfono no estaba y gritara cuando salió del dormitorio y me vio en el sofá con su teléfono. No fue un grito de enojo, sino un grito horrorizado de «me descubrieron». Me arrancó el teléfono de las manos y lo abrazó contra su pecho como si su vida dependiera de ello, pero para entonces yo ya había obtenido más que suficiente. Inmediatamente intentó decirme que todo era solo charla de juego y que solo era una infidelidad emocional. La llamé perra, mentirosa y puta. No había manera de que solo fuera una infidelidad emocional. No después de lo que leí. Mis ojos se abrieron a todas las cosas que había estado haciendo. Me preguntó cuánto tiempo había estado leyendo los mensajes. Le respondí de manera corta, lo suficiente. Ella se veía completamente derrotada después de que dije eso. Luego le dije que se fuera. No me importaba qué hora era. El departamento todavía solo tiene mi nombre en el contrato de arrendamiento, y puedo permitirme mantenerlo sin ella. Empacó algunas cosas en silencio y se fue. Ni siquiera lloró. De hecho, tenía esa mirada que solo puedo describir como «ya no tengo que fingir más». Y no miró atrás al salir por la puerta. Así que realmente no sentía nada por mí. Yo solo era su red de seguridad. Me sentí tan mal que terminé vomitando repetidamente en el baño justo después de que se fue. Y luego tuve una especie de rabieta tirando las cosas de Chrissy al suelo. Llamé a mi trabajo para decir que estaba enfermo, y luego jugué videojuegos hasta quedarme dormido en el sofá. Mi mayor error fue no contarle a todos inmediatamente sobre la infidelidad. Lo cual le dio a Chrissy tiempo para crear y difundir su propia versión de los hechos.
En algún momento, me desperté con mi madre llamándome. Estaba alterada porque Chrissie dijo que yo le había sido infiel. Intenté decirle que era lo contrario, pero no creyó ni una palabra de lo que le dije. Luego, en realidad, me dijo que era culpable hasta que se demostrara mi inocencia, antes de colgar y bloquear mi número. Mi propia madre me bloqueó el número. Traté de llamar a su casa, pero se negaron a contestar. Así que traté de ir a su casa por la noche, cuando sabía que estarían allí, para poder explicarles lo que realmente estaba pasando. Pero Chrissie ya estaba allí. Estaba en el sofá con mi madre consolándola, y comenzó a llorar falsamente en cuanto me vio. Mi padre apareció de la nada y me dio un puñetazo en la mandíbula, luego me dijo que me había criado mejor, antes de empujarme fuera de la casa sin darme ni siquiera la oportunidad de explicar lo que realmente había pasado. Luego, mis abuelos me llamaron desde su teléfono de casa y me dijeron que no fuera a la Navidad. Ninguno de ellos me creía. Todos querían a Chrissie. Hasta ese momento, todos creían que ella era la indicada para mí. Mi madre especialmente la adoraba. Y había estado pasando más tiempo con ella desde que Chrissie anunció que estaba embarazada. Así que todos tomaron su palabra por encima de la mía. Incluso hicieron que Chrissie pasara la Nochebuena con ellos. En cuanto a mí, pasé la Navidad solo, comiendo un pollo asado recalentado del supermercado. No me avergüenza admitir que lloré un poco también. Después de que terminó la Navidad, me enteré por parte de mis abuelos, que me enviaron un mensaje, que mis padres y ellos me habían prohibido asistir a la celebración de Año Nuevo también. Sabía que eso iba a pasar. Intenté varias veces ponerme en contacto con alguien de la familia, pero todos creían a Chrissie y pensaban que yo era un desgraciado. Solo mis amigos más cercanos me creyeron después de ver las capturas de pantalla que tomé del teléfono de Chrissie. Pero la mayoría de las personas que conocíamos en común estaban del lado de Chrissie. Incluso me llamaron a recursos humanos en el trabajo porque recibían llamadas anónimas sobre mí. Les mostré las capturas de pantalla en mi teléfono y les conté toda la historia, y recursos humanos me dijo que me darían una advertencia. Pedí una copia firmada de la reunión de recursos humanos, porque sabía que la necesitaría para el montón de pruebas que estaba recopilando. Ya había intentado publicar las capturas de pantalla de los mensajes en las redes sociales, pero Chrissie alegó que todas estaban falsificadas. Así que hice lo único que podía hacer. Fui a un abogado. Hice redactar una carta legal para Chrissie que decía que la demandaría por difamación y que quería un análisis de ADN para su hijo no nacido. Ella me llamó en cuanto recibió la carta, y le dije que estaba grabando la llamada. Se enojó y me pidió que parara. Le dije que no consiente que la grabe o hablamos a través de un abogado. Ella dijo, está bien, y me dijo que no consentiría el análisis de ADN. Siguió intentando afirmar que yo era el padre del bebé y que me demandaría por manutención infantil. Incluso me llamó mantenido. Probablemente también como parte de su actuación. Entonces, le recordé que necesitaría un análisis de ADN solo para obtener la manutención infantil. Y que no dejaría que usara a mi familia para presionarme a pagar por un hijo que no era mío. Ya los había conseguido para que me echaran, e incluso pasó la Nochebuena con mi familia después de haberme traicionado. Intentó objetar, y le dije que nos veríamos en los tribunales. Y que el tribunal la obligaría a hacerse la prueba de paternidad, le gustara o no, y luego la demandaría por difamación encima de todo, porque el ADN no miente. Estaba listo para ir a la guerra total. Escuché un suspiro profundo de su parte, y finalmente admitió que el bebé no era mío. Le pregunté por qué me había hecho todo esto. Ella ya iba a dejarme por el otro tipo. Entonces, ¿por qué destruir mi vida? Me dijo que había tomado la oportunidad de salir fácilmente. Porque era ella o yo. Y no quería perder todo lo que había logrado. Todos en su familia y en la mía la veían como mi futura esposa. Y no podía simplemente dejarme sin una buena razón. Le pregunté por qué me había engañado, y me dijo que simplemente hacía mucho tiempo que ya no me amaba, y que solo empezó a salir conmigo para superar una mala ruptura. Lo cual no sabía hasta ese momento. No diría que era un santo. Ninguno de los dos lo era. Pero Chrissie definitivamente era un succubus. Quería emoción. Y la emoción que le daba el Affair le proporcionaba eso. Pero seguía pretendiendo estar conmigo porque yo era una red de seguridad temporal, hasta que descubriera su plan.
Le dije a Chrissie que tenía más que suficiente evidencia para una demanda por difamación y conspiración para cometer fraude de paternidad. Y que podía confesar la verdad a todos o me aseguraría de que cayera en los tribunales por tratar de incriminarme. Dudaba que ella y su amante pudieran seguir empleados si la noticia llegaba a su empresa. Chrissie sabía que no estaba blufeando, así que de inmediato eliminó todo de sus redes sociales relacionado con el evento, y luego lo reemplazó con una gran historia de estuve equivocada en la que aún intentaba hacerse pasar por la víctima a pesar de ser la infiel. Luego fue a casa de mis padres a confesar la verdad y, de todas las cosas, intentó rogarles para que me convencieran de darle una segunda oportunidad. Supongo que quería su red de seguridad por un tiempo más. Mis padres estaban tan disgustados que la echaron y le dijeron que nunca regresara. Luego me llamaron, rogándome que fuera a hablar con ellos. Así que lo hice. Estaban muy arrepentidos y dijeron que no podían creer que se hubieran puesto del lado de una infiel. Yo les respondí que me parecía gracioso porque mi padre me dio un puñetazo sin darme oportunidad de explicarme, y mi madre me dijo que era culpable hasta que se probara lo contrario antes de bloquearme el número. Mi padre se volteó hacia ella y le preguntó si realmente había dicho eso. Y no se veía nada bien. Verán, mi madre pasó por una especie de crisis de la mediana edad en el pasado en la que se unió a un par de feministas radicales y afirmaba que solo eran amigas normales para ella. Pero todas eran mujeres manipuladoras y desagradables que intentaron alejarla de su familia. Nos trataban a mi padre y a mí como si fuéramos cucarachas, y escuché a varias de ellas decir más de una vez que creían que todos los hombres eran culpables hasta que se probara lo contrario. Mi padre estuvo a punto de divorciarse de mi madre por las cosas que ese grupo le metió en la cabeza, porque ella dejó de hacer cualquier cosa en la casa y afirmaba que no se le trataba de manera equitativa. Mis padres solo salvaron su matrimonio porque el resto de la familia se involucró, y mi madre aceptó la terapia de pareja después de que mi padre amenazara con el divorcio durante una intervención. Mi padre la perdonó, y mi madre prometió cortar toda relación con sus amigas feministas. Bueno, resulta que no cumplió esa promesa. Afirmó que solo mantenía algo de contacto, pero estoy seguro de que era más que eso. Mi padre aún está furioso con ella, y mi madre tuvo que mostrarle todos sus mensajes con ellas. Mi padre describió esos mensajes como mayormente una charla normal entre amigas, pero no quiso dar más detalles. Aparte del tema feminista, mi madre me dijo entre lágrimas que se había puesto del lado de Chrissie tan rápidamente porque estaba desesperada por tener nietos. Soy su hijo mayor, así que realmente esperaba que me casara y tuviera hijos primero. Y, por supuesto, todos pensaron que el embarazo de Chrissie era mío. Mis abuelos también fueron a casa de mis padres para disculparse conmigo por creer las palabras de Chrissie sin escuchar mi versión. Toda la familia está molesta y se están señalando unos a otros por no solo haberme prohibido asistir a la Navidad y Año Nuevo, sino por haber invitado a Chrissie para la Nochebuena mientras todos la mimaban y hablaban del primer nieto de la familia. Mi padre, en su ira mal dirigida, de hecho devolvió todos los regalos de Navidad que me habían comprado y donó los que había dejado bajo su árbol antes de que comenzara todo el incidente de la infidelidad. Mis padres ahora están luchando para recuperar los regalos, pero la organización benéfica a la que mi padre dio los regalos que había recibido para él me está dando largas. Mi padre también ha recibido muchas críticas por pegarme. Pero no importa lo que hagan, siempre tendré en la memoria a unos padres que creyeron a la persona equivocada, y ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarme antes de decidir que era culpable. Cortaron a su propio hijo por las mentiras de otra persona durante las fiestas. Aún no los he perdonado. El grupo familiar en el chat intentó sugerir una segunda fiesta de Navidad. Pero ya estamos bien pasados de Navidad, en enero, y muchos miembros de la familia vinieron de otros estados solo para la Navidad de 2024. Y me lo perdí todo porque me prohibieron asistir. Sin embargo, Chrissie fue la embarazada que todos adoraban, mientras yo estaba llorando y comiendo pollo recalentado. En este punto, una segunda fiesta de Navidad solo para mí se sentiría a base de lástima, y no creo que pudiera estar cómodo en ninguna parte de eso. Mi abuela casi pierde el control llorando cuando le conté cómo pasé mi Navidad y Año Nuevo solo y deprimido. Una fiesta no puede compensar todo lo que hicieron. Les dije a todos que no puedo hacerlo ahora, que necesito espacio. Solía amar la Navidad. Era una de mis fiestas favoritas. En cuanto a Chrissie, ella y su amante prácticamente lo perdieron todo.
Cerraron todas sus redes sociales y renunciaron a sus trabajos antes de que tuvieran la oportunidad de ser descubiertos y despedidos. Se mudaron la semana pasada después de quedarse un tiempo con los padres de Chrissie. Mi madre exigió que le devolviera el costoso cochecito que le regaló a Chrissie durante su baby shower, pero Chrissie se negó a devolverlo. Se negó a devolver cualquiera de los regalos que le dieron. Mi madre perdió mucho dinero con ese cochecito. Y ni siquiera le había dicho a mi padre cuánto había gastado en él hasta que ya no pudieron recuperarlo. Chrissie también se negó a devolver el anillo de compromiso que le compré. Se decía que todavía lo usaba, hasta donde supe. Supongo que lo está guardando para el compromiso con su amante, que los padres de Chrissie me dijeron que ahora era oficial. Pero considero que la pérdida económica del anillo fue un pequeño precio pagado por no haberme casado con esa mujer horrible. Quería justicia. Pero no tiene sentido informar al Departamento de Recursos Humanos de su antiguo empleador. No serviría de mucho ahora, ni me traería satisfacción alguna. Y sé que Chrissie se vengaría si causara un escándalo que la hiciera desempleable en su campo. Por ahora, sus amigos la cortaron, y sus padres se pusieron en contacto conmigo pidiendo disculpas, horrorizados por enterarse de todo lo que hizo. Pero no la están cortando porque es su única hija y quieren conocer a su nieto. Supongo que Chrissie probablemente usará esto como chantaje emocional con ellos en este punto. Los padres del amante también se pusieron en contacto conmigo, y estaban absolutamente furiosos con él por lo que hizo. Le dijeron que sería completamente desheredado a menos que se casara con Chrissie, y le dijeron que no era bienvenido en su casa por mucho tiempo. Él había estado viviendo con ellos sin pagar renta desde que regresó a la zona porque estaba ahorrando para comprar una casa. Así que él y Chrissie deberían tener el dinero para empezar de nuevo en otro lugar. En cuanto a mí, recibí un montón de disculpas de todos los que creyeron a Chrissie, y mis amigos me dicen que hay muchos peces en el mar. Y que Chrissie solo era un tiburón disfrazado de atún. No sé. Esperaba estar en una relación comprometida antes de los 30. Pero no quiero obligarme a salir solo por eso.